Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes y una vez más, bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Como todos los miércoles estamos aquí presentes para todos juntos hacer este programa, 7 p.m. hora de New York, Encuentros del Miércoles en New York. Comenzamos con algunos avisos. Encuentros en Origen nos están invitando desde España. ¿Ya vieron la bandera que Ernie nos puso? Pues Madre Tierra, tenemos que ir a visitarlo, ¿no? Encuentros en Origen, el próximo año, ya casi un par de horas más. Viernes 12 y sábado 13 de mayo. Nos presentan estos expositores que están buenísimos. Emilio Carrillo, Andrés Espinosa, Elma Roura, Rosa Gil, Laura Chica, David del Rosario y también Enrique de Vicente. Todas las entradas pueden ustedes conseguirlas en la descripción de cada video que ponemos en YouTube. Usted se puede registrar, comprar sus entradas e incluso hoy día vamos a concluir con el sorteo de 2 entradas gratis para ver este programa presencial en España o desde la comodidad de nuestra casa. Todo se puede hoy en día. Recuerden estos días que van a tener libre porque se viene el nuevo año, ¿ah? Existe un libro que se llama Sin billete de vuelta, de capullo a mariposa, escrito por el autor, el amigo nuestro Andrés Espinosa. Excelente, excelente, recomendado 100%. Próximo miércoles, Encuentros del Miércoles en New York nos presenta Año Nuevo, gente nueva, pero nuestros expositores siguen volviendo porque se enamoran de nosotros tanto como nosotros nos enamoramos de ellos. Enero 4, Pilar Jaramillo, Las pequeñas muertes diarias. Excelente, para pensarlo y para estar ahí presente. Enero 11, ¿quién es Ivercio? ¿Quién soy y qué es el ego? Bueno de conocerlo. Enero 18, Carolina Rodríguez, que nos presenta cómo recuperar el poder personal. Uy, me encanta. Enero 25, nuestro gran amigo Janus Wanat, que nos presenta cruzar el umbral. Excelente todos ellos, excelente. No podemos dejar de estar presentes en esos momentos. Hoy día, wow, ya se nos viene, estamos terminando un año, qué grande, qué grande. Miércoles 28, en aquel lugar donde está nuestro invitado de hoy, ya es jueves 29. Imagínense, así es el tiempo, los presentes son todos diferentes. Desde Málaga, España, y nos presenta las palabras también. Ojo, las palabras también sanan. Él es autor, entrevistador, generador de contenidos de televisión. Sabe un montón, mucho más que yo, ¿no? Es autor en literatura infantil. Tiene un libro para pequeñitos excelente que se llama ¿Cómo hacer que un dragón se muera de risa? Me encanta todo de este invitado. Él se llama Rafa Jurado. Adelante, Rafael, puedes activar tu cámara y puedes activar tu micrófono también. Bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Estamos todos ansiosos de conocerte, saber de ti y sobre todo poder aprender contigo cómo poder sanar con las palabras. Adelante. Cómo aprender juntos, ¿no? Porque este es el viaje que estamos desarrollando como sociedad, el de aprender juntos y fíjate, los autores no somos más que vehículos a través de los cuales las palabras llegan y las palabras vienen para hacer una función. Las palabras son la transformación o la materialización de las ideas
pero tienen un poder, como decíamos en el título, que yo tardé en descubrir, porque yo empecé a familiarizarme con la magia de las palabras cuando tenía unos 20 años, pero descubrí que esas palabras que a mí no me interesaban más o menos, o mucho hasta ese momento, cobraban vida, ¿no? Cobraban vida a través de mí y para mí fue una revelación, ¿no? Excelente. Entonces, cuéntanos un poquitito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Me encanta también lo que yo alcancé a leer, ¿no? Bueno, pues mira, universitariamente, desde el punto de vista universitario, soy diplomado en estadística, o fui diplomado en estadística, y me hace gracia observarlo porque creo que la vida se puede mirar desde diferentes puntos de vista y esa perspectiva que me dio la estadística, pues a veces también mi capacidad de análisis también aparece, ¿no? Luego la literatura, ya estando en la universidad, se cruzó en mi camino y muy pronto encontré una persona, una mujer en este caso, que me propuso escribir literatura infantil, ¿no? Y yo dije, y me dijo, Rafa, ¿tú serías capaz de escribirme un cuento infantil? Y digo, dame unos días y te lo confirmo o te lo rechazo, ¿no? No hizo falta días, bastaron unas cuantas horas para confirmarle a aquella mujer que sí. Y realmente es donde me siento a día de hoy más cómodo y fíjate que escribo literatura para niños de 8 a 12 años y como todo tiene una explicación, aunque no la conozcamos, ahí seguro que también hay una clave, ¿no? A mí me han invitado a veces, no hace mucho, de hecho una terapeuta malagueña me invitó a decir, bueno, ¿y por qué de 8 a 12 años, no? ¿Qué hubo, qué ocurrió de 8 a 12 años para que sean esos precisamente, esos niños, el objeto de tu literatura? Eh, yo creo que mi literatura, y así lo afirma bastante gente, no es ni para niños ni para adultos. Creo que la literatura infantil, si es de calidad, puede satisfacer los paladares más exquisitos y creo que así lo atestiguan grandes títulos de la literatura infantil y juvenil de todos los tiempos, ¿no? Preguntarnos si el Principito, para qué público va destinado el Principito, cuando dice una frase tan rotunda y consistente como es lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos, pues hace ver, o Alicia en el País de las Maravillas, o Momo, de Michael Ende, etcétera, etcétera, hace ver que detrás de la literatura infantil hay arquetipos y mensajes muy, 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 muy profundos. Definitivamente yo lo siento como es un puente que se nos hace más fácil a nosotras, mentes ya procesadas con mucha carga. Este puente nos alivia a poder entender todo este mensaje que nos está llegando, ¿no? Y excelente, desde mi punto de vista, es comenzar desde muy joven. Si hay papás que quisieran ya poder incluir a sus niños en este proceso de despertar, esto sería magnífico, ¿no? Nosotros vamos despertando poco a poco en este momento, pero como dices tú, la literatura infantil no es realmente infantil. Todos tenemos este niño, ¿no? Todos somos este niño. Y qué fácil y qué lindo que es jugar, más que nada con las palabras. Sí, sí, está claro fíjate, entrevisté una vez a creo que era Payasos sin Fronteras o algo así se catalogaba él, ¿no? Y me pareció muy hermosa la metáfora, espero no revelar ningún secreto suyo de sus talleres o de sus propuestas, que nos mostraba un tronco en el que, como sabemos, pues los anillos van marcando la edad de ese árbol, ¿no? Y entonces él decía que, fíjate, el niño siempre está en el centro. O sea, ese árbol
que fue un día un arbolito o por tanto un niño, sigue estando en el centro. Un poco nos pasa a nosotros también, ¿no? Nosotros seguimos conservando ese niño que fuimos y es cada día más importante, nos damos cuenta de la importancia que tiene que nos reconciliemos con el niño que fuimos y si experimentó alguna herida importante, pues que intentemos sanarla, ¿no? Porque muchas de las cosas que vivimos como adultos viene condicionada por heridas de la infancia. Se habla de 5 heridas de la infancia, algunos autores o psicólogos la plantean un número mayor, pero en cualquier caso no hay heridas que condicionan nuestra manera de manifestarnos como adultos en este momento y en la cotidianidad, tanto en el ámbito de la pareja, del trabajo, la materialización de nuestros sueños, ¿no? Verdaderamente que ese pequeño factor que le podemos decir que sucedió hace ya mucho tiempo en nosotros, altera todo y no nos estamos dando cuenta, no nos hacemos conscientes de eso. Y ahí viene al hilo también la importancia de utilizar adecuadamente las palabras con nuestros hijos, ¿no? Porque son nuestras palabras las que provocan muchas veces, como adultos, las heridas de nuestros hijos, ¿no? Fíjate, se habla de heridas como la humillación, ¿no? Que experimenta un niño a muy corta edad, a lo mejor entre los 0 y 5 años, ya podemos con algún gesto, algún acto, alguna palabra dicha en público que a él le avergüenza, no nos hemos dado cuenta porque fíjate que pensamos muchas veces que los niños no sienten, ¿no? O mayoritariamente, quiero decir, en las personas que habitamos en el despertar de la conciencia sí somos conscientes de que esas heridas condicionan, ¿no? Y condicionan mucho, pero la mayor parte de la población no es consciente. Entonces, es muy importante, decíamos, las palabras también sanan, y las palabras también dañan y por eso es muy importante, ¿no? Cuidar la manera en la que tratamos y, cómo no, a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué crees tú que podrías, más bien dicho, darnos un ejemplo de una manera que no deberíamos conducir nuestras palabras a nuestros hijos? Simplemente la importancia es la conciencia, ¿no? Tomar conciencia, porque el peligro está en no saber que según qué actitudes hacia mis hijos o tal, que a veces son descuidos que tenemos los adultos, ¿no? Hacia nuestros hijos, pues simplemente sabiendo que existen 5 heridas de la infancia y si me miro yo o se mira cualquier adulto, se las detecta, ¿no? Porque la teoría y creo que la práctica también sugiere que los adultos tenemos entre 3 y 5 heridas o sea, o las tenemos las 5. Imagínate que fuera 5, abandono, bueno, ahora mismo tendría que revisar mi memoria cuáles son las 5, pero entonces, si ya somos conscientes como adultos que hay heridas de nuestra infancia que aún habitan en nosotros, pues yo creo que sería mucho más fácil frenar cuando el padre o la madre va a arremeter en una situación que puede, insisto, condicionar el futuro del niño. Te voy a poner un ejemplo que es El Príncipe de las Mareas. El Príncipe de las Mareas es una película con Nick Nolte y Barbra Streisand de hace muchos años, en la que se hablaba de una escritora de literatura infantil, quiero recordar que era la hermana pequeña de Nick Nolte en la película, ¿no? Y andaba siempre entre dos situaciones, que era el suicidio y la literatura infantil, ¿no? Probablemente esa familia había experimentado maltrato por parte del padre y a cada uno le había manifestado un tipo diferente de heridas, ¿no? Pero eso es lo que contaba. De hecho, Nick Nolte creo recordar que era... Ah, no, visitaba a Barbra Streisand, que era la psicóloga. Total, en ese viaje, pues él tomaba conciencia
de las cosas que habían pasado con su padre y cómo habían condicionado el crecimiento de él y de sus hermanos, ¿no? Hasta el punto que la pequeña andaba siempre coqueteando incluso con el suicidio, como cuenta la película. Sí, definitivamente que si uno comienza a hacer conciencia de el uso de las palabras, no solamente va a ayudar a sus hijos, sino que se va a autoayudar, ¿verdad? Sí, o sea, este maravilloso proceso que estamos viviendo, que yo dato quizá con una película documental, quizá alguien me podría decir, no, no, el proceso empieza mucho antes, pero esto que llamamos despertar de la conciencia empieza con una película quizá de los años 80, 90, que se llama ¿Y tú qué sabes?, ¿no? Una película documental que presentaba Marlee Matlin, una actriz, la recordaremos por la película Hijos de un Dios Menor, ella era sordomuda. Entonces, bueno, nos cuenta cómo ciencia y espiritualidad se conectan, ¿no? Y bueno, pues mirando en internet he observado que se la critica por algo que a mí me hace mucha gracia, que es pseudociencia, ¿no? Vale. Acusar algo de pseudociencia, ¿no? Yo como vuelvo al concepto del que hablaba al principio de estadística, ¿no? Cuando nosotros, los matemáticos, desarrollamos un modelo que recordamos todos como I igual a B, a X más B, etcétera, etcétera, ese modelo, ¿no? Yo entiendo que desde la ciencia no estamos observando que hay variables que no se pueden medir y por tanto no entran en el modelo, pero sí están condicionando el resultado. Me parece súper interesante en tanto en cuanto habrá modelos que no sirvan porque no están incluyendo variables que entran en juego y en este caso, pues por tanto, la importancia de tomar conciencia. Vale, entonces, aquel momento histórico supone un antes y un después. Somos cada día más personas las que nos interesamos por estos temas y las que hacemos ese proceso de indagación y de sanación necesario y casi te diría imprescindible para cualquier ser humano en la manifestación del amor, en la manifestación del éxito, en la manifestación bueno, de una vida feliz, ¿no? Creo que somos muy afortunados. Creo que somos muy afortunados los que caminamos por el despertar de la conciencia y yo estoy seguro que en mayor o menor medida cuidamos nuestros pasos y cuidamos dónde pisamos, ¿no? Porque de esa manera quizá cuidemos más al de enfrente. ¿Esto sería como un acto de amor hacia otros o hacia nosotros mismos? Es que fíjate que es algo muy interesante. En esa toma de conciencia nos preguntan y nos preguntamos eso de si tú haces algo malo al de enfrente, nos han revelado, nos han recordado que te lo estás haciendo a ti mismo. Y es terrible darse cuenta de que si eso es así, bueno, pues tenemos que revisar muy cuidadosamente cualquier tipo de agresión que lanzamos, ya sea verbal, ya sea, no sé, en esa idea de crear un mundo mejor, yo creo que no es que vayamos por mal camino, pero hay muchas pequeñas cosas que revisar. Volviendo al tema de la literatura infantil, porque yo a veces hablo de mi literatura infantil para el despertar de la conciencia, ¿no? Y me parece muy interesante, pues eso, ¿a partir de qué edad se le puede plantear a los niños y a las niñas determinadas cuestiones? Tenemos, volviendo de igual manera que pensamos que los niños no se hieren, o sí que si se les hiere, se les va a pasar enseguida, cosa que es rotundamente falso.
También podemos pensar que los niños no entienden, Mm. y también es un error bastante común en los padres, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hablar de muchos temas muy interesantes con los niños, y los niños nos darían la oportunidad de sorprendernos. Yo he visitado algunos colegios, ¿no? Y me acuerdo que una vez pregunté, porque en un libro mío se hablaba de alguna manera de eso, que era un secreto de familia. Y el niño con 10 años me lo describió de una manera que me alucinó, ¿no? Cuando un secreto de familia también hemos tomado conciencia en los últimos años, a raíz del transgeneracional, de la importancia que tiene. Es que la sabiduría que tienen en sí los niños es difícil para nosotros como adultos de comprender. Y cuando nos están hablando a veces una verdad, porque los niños hablan todo con verdad, somos nosotros los que caemos en vergüenza y nos damos cuenta de que el niño está diciendo la verdad y no nos gustan. No nos gusta hacernos consciente de eso, ¿verdad? Sí, además ellos hablan sin filtro la mayoría de Sí, las veces, hasta que nosotros se lo imponemos, lógicamente, ¿no? exactamente, Y exactamente. ellos hablan sin filtro de una manera muy, muy honesta, muy de verdad. Y bueno, pues fíjate, también me recuerdo una conversación que tuve con un psicólogo malagueño, también muy, muy interesante, que, que desde el ámbito de la psicología o la psiquiatría, él decía que un niño de 5 años ya era un anciano, en el sentido de que todas las experiencias que absorbe en esos primeros 3 o 4 o 5 años de edad ya condiciona su ser en adelante, ¿no? Con lo cual, es una nueva invitación saberlo, para que los padres vigilemos. Fíjate, wow, es que lo hablábamos el otro día en nuestra conversación off the record, que cada día vamos aprendiendo más cosas y vamos tomando conciencia de más cosas, ¿no? Vale, este psicólogo plantea lo de que entre 0 y 5 años, pues ya todo lo que viva ese niño va a condicionar el resto de su vida. Pero luego nos habló, y se llamará de muchas maneras, y cada persona o cada terapeuta lo planteará desde un punto de vista. Pero a mí me gusta en la bioneuroemoción o biodescodificación de Enrique Corbera el concepto de proyecto de sentido, ¿no? Que me recuerda que 6 meses antes de la concepción de ese bebé, Ujú. ya es importante qué pensamientos tienen los padres acerca de ese bebé, y también lo trabaja el reversing, ¿no? Con lo cual, volvemos al título de la invitación del título, que es: las palabras también sanan, los sentimientos también condicionan. Entonces, nos recuerdan la importancia de que deseemos al bebé que viene, que no sea fruto de un accidente, es decir, que seamos lo suficientemente conscientes de que si queremos un hijo, pues lo busquemos con mucho amor, y que si no lo queremos, pues intentemos, pero bueno, también ahí se abre un debate muy chulo, que es el de, bueno, hay seres que encarnan para vivir una experiencia determinada, y precisamente lo que necesitan es un hogar en el que no haya amor. Mm. Cosa que es también muy, muy interesante. Entonces, en este despertar de la conciencia, que como te decía, aunque la literatura haya tratado en el pasado por ejemplo, Antoine Saint-Exupéry escribe El Principito, no recuerdo el año, pero lógicamente antes de este despertar que yo describo en ese momento. Por tanto, él no pertenece al despertar de la conciencia, cronológicamente hablando, pero sí plantea ya cuestiones importantes que luego, como lo esencial, es invisible a los ojos. Bien, entonces la cuestión es eso, es la oportunidad que tenemos como sociedad
de despertar y de entender, de comprender y de empatizar. Y es una maravilla, es un regalo de unas dimensiones espectaculares. Definitivamente. Tenemos a Jairo con una pregunta. ¿Podemos hacer preguntas? Adelante, Jairo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Este señor me deja asombrado, pero o sea, de todo lo que está diciendo me tiene volando con los pelos de punta. Entonces, dice que hay niños que nacen en hogares que necesitan como la experiencia así como dura, el desamor. Entonces, es por eso que hay personas que nacen, como por decir algo, en Corea del Norte, en África, en Afganistán, en Pakistán, en las zonas más deprimidas. Sí, sí, bueno, es una hipótesis de trabajo porque Hipótesis. evidentemente No está comprobada. es que hay cosas que no se pueden comprobar. No. Hay muchas Entonces, cosas que no se pueden comprobar. entonces, ¿de dónde? Con todo el respeto, señor, y sin ánimo de ofenderlo, ¿de acuerdo? No, no, por favor. Yo asisto a este grupo y dicen constantemente, dicen una serie de cosas que, ay, Dios mío, que es, o sea, ustedes los que nos dan esta información, me dejan a mí, ay, o sea, yo me considero un tipo muy desconocedor. Y eso que usted dice no se puede comprobar, ¿o sí? ¿O no se puede comprobar? Bueno, hay muchas cosas que no se pueden comprobar. Simplemente es una hipótesis, ¿no? Ajá. Fíjate, me venía esta tarde una frase que a mí me encanta de un escritor que se llama C.S. Lewis, ¿no? Ha sido últimamente muy conocido por la saga de las películas de Narnia que él creó, ¿no? Ajá. Y en su libro, Una pena en observación, él analiza la muerte de su amada como un ejercicio en el que Dios le arrebata lo más querido. Entonces, acusa a Dios de ejercer una crueldad desmedida, ¿no? Contra él, ¿no? Total, absoluto, sí. Claro, desde esa perspectiva del escritor Ajá. británico, yo creo que eso lo han debido pensar muchas personas Ujú, en los últimos siglos, de ujú, por qué Dios me arrebata a un hijo, ujú. por qué me arrebata al ser más querido, etcétera, etcétera. Y son acercamientos. No podemos demostrar porque hay cosas que son indemostrables, ¿no? Wow. Pero yo creo, y yo creo que en el despertar de la conciencia nos acercamos a una visión que es la de nada ocurre por casualidad y Ujú. todo tiene un porqué. Y entonces, yo me acuerdo en una charla que dio Emilio Carrillo, amigo vuestro, amigo del programa, Sí. que había asistido a una experiencia en la que observó, sintió y tomó conciencia de que cuando habían muerto una serie de personas en un accidente o en una catástrofe, esas almas salían liberadas y salían liberadas con júbilo. Al menos él lo compartía de esta manera, ¿no? Wow. Entonces, claro, fíjate, ¿no? Después de, imagínate una experiencia como un terremoto o Sí, señor. unas inundaciones terribles, ¿no? Sí, señor. Eh, y claro, que nos deja, a través de la televisión, nos deja perplejos a todos, ¿no? Saber o sentir o tener la convicción, porque así lo han experimentado algunas personas que tienen ese poder, de ver que esas almas se sienten liberadas, Mm, bueno, es tremendo, ¿no? ajá. ¿Cómo podemos? Es un acto de fe, como muchos otros que tenemos en la vida. Podemos creer al ponente o podemos no creerlo. Y cada uno resonará con una verdad, que me parece una de las cosas más chulas que podemos experimentar, ¿no? El resonar con algo que es la primera vez que escuchamos, pero por alguna razón nos parece absolutamente sensato y lo sentimos como tal. Entonces, es lo que te decía con con los modelos matemáticos, ¿no? Sí, señor. Si nosotros no podemos medir todo lo que sucede, porque hay cosas
que suceden, pero no se pueden medir. ¿Cómo creamos un modelo matemático fiel a la realidad en tanto en cuanto esas variables son incuantificables? Ahí hay un margen a lo desconocido, por decirlo de esa manera, que es realmente fascinante y en el cual nos movemos. En este mundo del despertar de la conciencia escucharás muchas veces cosas inauditas. Sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Como Con todo algunas que respeto. te he contado y como otras que no me siento capacitado en este momento porque no tengo permiso Ok. por las Ya. personas. Pero cualquier persona que escuches dentro como ponentes del despertar de la conciencia, lo normal es que te sorprenda. Sí, señor. Entonces, yo creo que el ejercicio es de abrir el corazón, quedarte con lo que te resuene y con lo que no, pues lo desechas porque nosotros simplemente invitamos al debate Al y debate. al crecimiento, ¿no? Ok. Yo no sé si has experimentado alguna vez lo que es una constelación familiar. Sí, señor. Sí, él ha experimentado y me encantan. Es más, estando allá, bueno, yo vivía allá en Nueva York y con varios amigos del método Silva fuimos me inicié precisamente por primera vez en unas constelaciones familiares y qué cosa tan extraordinaria, don Rafael. ¿Te gustó la experiencia? Sí, señor, y la sigo aquí en Colombia, que estoy ahora, la sigo asistiendo. Incluso para mañana hay una invitación, pero mañana no voy a poder ir a las constelaciones familiares. Sí, señor. ¿Y no abordan las constelaciones unos paradigmas, por llamarlo paradigmas, Sí, señor. que han roto completamente tus esquemas que tenías previos a esa experiencia? Al principio sí, y después yo lo que hago es vivir maravillado y fascinado la forma como se soluciona un problema. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mi hermano estaba en una relación tóxica, pero muy tóxica, con una dama muy bella, pero era tóxica. Y entonces se hizo una constelación familiar para liberarse de esa constelación. Se hizo y o sea, en 2 semanas, chao que te vi, y quedó, él mismo, mi hermano, quedó fascinado. Y la dama en cuestión quedó odiando las constelaciones familiares porque le quitaron su presa, pero impresionante. Y otras sanaciones de mi hermano con unos hermanos míos que ya habían desencarnado y le mantenían el estómago, o sea, había unas agrieras. Y resulta que mi hermano les hizo unos tratos un poco inadecuados eh, a un hermano y a una hermana, y en la constelación familiar apareció el alma de ellos criticando, censurando, y duró bastante, y hasta que lograron hacer el perdón con ellos y se fueron en paz. Y ahora mi hermano, tiene ganas de hacer otra constelación porque él tiene una hija que tiene un montón de problemas de salud, artritis, etcétera. Y entonces mi hermano pregunta, ¿pero por qué? Si mi hija es buena gente, no le hace daño a nadie, procura ayudar a Raimundo y todo el mundo. Y, o sea, esa muchacha realmente es una persona muy, muy bonita, muy chévere. ¿Y por qué anda con esos problemas? Tiene cáncer en la sangre, no sé cómo es que se llama, no me acuerdo. Lupus, Leucemia, quizá, ¿no? lupus. Ah, lupus. Sí, entonces dices, pero si mi hija es tan buena, ¿por qué? Es que, entonces, yo también me cuestioné eso, pero bueno, de pronto personas como usted, que tienen esa información, ese conocimiento tan bonito, porque es que yo admiro eso profundamente de don Rafael Jurado. Por eso le dije ahora al principio, estoy fascinado, asombrado con lo que usted está diciendo, asombrado. Bien, pueda siga, o sea, discúlpeme que le interrumpí su conferencia, pero yo estoy asombrado y fascinado. No, ninguna disculpa. De hecho, yo creo que el viaje es colectivo, ¿no? Ah, sí. Yo creo que este viaje de sanación social es colectivo. Entonces, Wow. nos tenemos que ayudar los unos a los otros a comprender. Fíjate, otra cosa que es muy difícil cuantificar, por decirlo de esa manera, y que desde unos aparatos va a ser complicado medirlo, ¿no? Pero
En las constelaciones a mí me ha parecido curioso observar que cuando una relación se rompe, imagínate un divorcio o un alejamiento tal, se plantea algo muy hermoso, que es que la convivencia ha dejado un trozo de mi alma en la otra persona y un trozo de la otra persona en mi alma, ¿no? Y entonces se hace una especie de ejercicio de psicomagia, por decirlo de alguna manera, en el que se devuelven los unos a los otros la parte que han dejado porque tienen que continuar camino. Entonces, evidentemente, desde un punto de vista científico, eso no se puede medir, es que no se puede medir. Pero, y ahí quizá hemos entrado en un juego peligroso, de que lo que no se puede medir, que es la creencia de que lo que no se puede medir no existe. Y la pregunta es, ¿y no será simplemente que no existen todavía aparatos para lograr medirlo, pero quizá en el futuro sí? Eso decía el maestro Osho. A los científicos, la ciencia mide únicamente la parte física, pero entonces él decía a los científicos, a los de la ciencia solamente llega hasta la parte física, pero una vez más allá, no. Imagínate, tu madre se murió y tú añoras el amor. Coge a tu madre y despedázala en pedacitos, como hace la ciencia. Quítale la cabeza, quítale las manos, quítale los pies, abre el pecho y saca todo, y búscale el amor. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor? No lo puedes encontrar. Eso va más allá de lo físico. Y por tanto es incuantificable, es decir, no se puede medir. Y no se puede pesar. Muchas Así gracias. que, Muchas nada, gracias. por favor, al revés, gracias a ti. Entonces, esa es la gran aventura que creo que está transitando la sociedad y que cada día creo que el número de personas que se interesarán por estos temas realmente fascinantes, como no puede ser calificados de otra manera, pues creo que bueno, caminamos porque cada día compartimos estas experiencias. Tú has sido una constelación, se lo comentas a unos amigos y a lo mejor alguno de ellos pues dice, ah, pues yo voy a probar. Y entonces se va corriendo la voz, el boca a boca, que es una herramienta tan poderosa, y bueno, que la gente viva el camino a su ritmo, a su velocidad y sí, no debemos de meterle a nadie prisa y que experimente la vida a su manera, ¿no? Sí. Hay tantas incógnitas abiertas por resolver. Sí, don Rafael, imagínese que una vez en una de esas constelaciones estaban haciéndole una constelación a una señora que tuvo muchos problemas con la hija, porque la hija no nació natural, sino que nació por cesárea. Y entonces yo asistí a esa constelación, consistía en hacer como la mímica, la repetición del nacimiento de la niña. Y la niña ya tenía 15 años y la mamá ahí. Entonces el constelador estaba haciéndole esa terapia. Entonces a mí me invitaron y yo asistí y llegó un señor y lo pusieron al señor como el útero o sea, el señor estaba representando el útero de la mamá y yo era el alma que estaba vigilando el útero. Bueno, se pusieron una tela en el suelo, la mamá se sentó, pusieron a la hija dentro de las piernas de la mamá y empezaron la mímica del nacimiento de la niña. Cuando de pronto el muchacho que estaba al lado del señor, un señor robustito de bolsito, empezó a temblar. Ay, hermano, qué dolor. Ay, acuérdese que representaba el útero y estaba sintiendo los dolores de parto de esa señora. ¿Qué? Y yo lo tocaba y el tipo temblaba, sudaba hasta que terminó la cosa. Cuando ya terminó, ay, el tipo, o sea, después de eso yo le dije al señor, hermano, usted es el primer ser humano que yo veo que ha tenido un parto. Muchas gracias, don Rafael. Al revés, gracias a ti. Siga con su tema, sí, gracias. Excelente. Entonces, volvamos a las palabras, también sanan. Fíjate, yo iba a retomar también el tema mientras hablaba nuestro amigo Jairo, creo que se llamaba, ¿no? De que sí, señor, Jairo, y las palabras sanan, pero también matan.
¿cierto? Por eso tenemos que distinguirlas, y pueden hacer mucho daño y pueden hacer mucho bien. Por eso hay que cuidar las palabras que vertemos, incluso los pensamientos. Y fíjate, algo muy interesante también, las palabras que vertemos contra nosotros mismos o hacia nosotros mismos. Entonces, vuelve a ser el proceso de la toma de conciencia. Pero siguiendo la línea, hablando con Jairo sobre las constelaciones, también me ha recordado que en constelaciones también hay frases que se dicen y que también tienen un poder sanador, ¿no? El constelador va diciéndote qué es lo que tienes que decir, porque, y a lo mejor son frases bueno, conciliadoras, otras veces pueden ser frases más de poner límites, porque también es necesario a veces saber poner límites. Pero bueno, es eso, es poner conciencia en la importancia de hablar de la manera amorosa, de la manera empática, de la manera adecuada, pues con nuestros seres queridos, que tienen muchas heridas, con nosotros mismos, que tenemos muchas heridas, con los niños, para evitar que desarrollen muchas heridas, y para que sean adultos felices, ¿no? Que es de lo que se trata. Hemos venido a ser felices, como decimos tantas veces. Definitivamente. Y es algo que yo puedo decir, pasamos a veces la vida buscando la felicidad. Y fíjate, en ese sentido yo te hablaba el otro día también de una frase que luego busqué, para ser exactos, que es la de un místico, se podría decir, que es Rumi. Y yo en una conversación que tuve con Rafael Marañón, uno de los impulsores, digamos, de la biodescodificación en España, él la utilizaba mucho para ejemplificar, ¿no? Y la frase dice, no se trata de buscar el amor, sino más bien de buscar y encontrar las razones o los muros que he levantado para impedir que el amor llegara hacia mí, ¿no? Puedo yo tener una serie de creencias acerca de que el amor hace daño, por ejemplo. Entonces, bajo esa creencia levanto muros que van a impedir que el amor llegue hasta nosotros. Entonces, en vez de buscar el amor, la abundancia, la salud o la felicidad, lo que tengo que observar, según este místico del siglo XII y XIII, es las barreras que yo he levantado para impedir ser abundante, ser feliz, disfrutar del amor que yo merezco, ¿no? Entonces, es realmente un viaje alucinante. Visto de esta manera, el viaje de la vida es un viaje realmente alucinante. Y que si tomamos conciencia mayoritariamente, va a ser mucho más gozoso y mucho más placentero de lo que a día de hoy podemos imaginar que puede ser la vida. Realmente esa es la oportunidad también como humanidad que nos debemos de dar. Y supuestamente bajo ese criterio no habría guerras, no habría, etcétera, etcétera, conflictos de gran dimensión, ¿no? Pero tampoco habría disputas no habría esclavitud, no habría, bueno, todo sería mucho más fluido y hermoso para todos. Y no creo que sea una quimera, simplemente globalmente tenemos que tomar conciencia de que vivir es otra cosa de lo que venimos haciendo. Don Rafael, esas barreras son autoprohibiciones, ¿cierto? A veces creencias, por ejemplo, creencias que tenemos respecto a que el dinero es malo y entonces o el amor me hace daño, entonces alejo. Cuando tú planteabas, por ejemplo, hace un momento ¿por qué cae una persona en una relación tóxica, ¿no? Yo a día de hoy generalizar me costaría mucho determinar
dar una razón por qué alguien cae en una relación tóxica. Pero sin duda hay alguna razón que se está alimentando por la cual yo elijo esa mujer. Porque fíjate, yo hace unos años di una charla que se titulaba Los condicionantes invisibles del amor. Volví a hablar de ese ámbito de lo invisible tan interesante, ¿no? Y en la charla de los condicionantes invisibles del amor, gracias a la teoría de constelaciones y haber vivido muchas constelaciones, comprendía que cuando uno elige una persona, que digamos en este caso puede ser tóxica o puede ser inadecuada, la elegimos por una razón y no hay error tampoco en ello. Si yo, por ejemplo, fíjate, un día escuchando a una sexóloga catalana, aquí española, que no tendría que memorizar el nombre porque o sea, tendría que ir a mi memoria a buscar el nombre, ahora mismo no me viene, pero el ejemplo era súper bonito, ¿no? Ella decía, muchas mujeres dicen, no me separo por mis hijos. Y entonces ella les decía, no, precisamente por tus hijos es que te tienes que separar. Porque tus hijos ven una relación de pareja en donde no existe el amor, en donde existe el conflicto, en donde existe tal. Entonces, ¿qué van a pensar esos niños cuando se hagan adultos? Que el amor es conflicto, que el amor son discusiones. ¿Qué tiene como consecuencia eso en los niños? Que cuando sean adultos van a buscar una persona inconscientemente y la van a encontrar con la que perpetúen el conflicto, porque para ellos amor es conflicto. Eso es tremendo. Y afortunadamente, bueno, yo creo que cada día más hablamos de estas cuestiones para liberarnos, porque la creencia podía ser, no me separo por mis hijos. Yo recuerdo una película de Ingmar Bergman que se llamaba Secretos de un matrimonio, creo recordar, o Retrato de un matrimonio, y ejemplificaba una situación parecida, ¿no? ¿Por qué? Porque se creía que por el bien de nuestros hijos nos debemos de estar juntos. Y en determinadas circunstancias es como alargar una agonía, por llamarlo así, ¿no? Definitivamente. ¿Podrías tú ayudarnos con un ejemplo? Es lo que estoy sintiendo ahora. Digamos que me hirieron en una relación de amor y yo desde ahí determiné que no quiero amar, que mejor estoy sola y me encierro entre esos muros. Pero hoy Bueno, día alguien golpea la puerta y estoy con esa indecisión de si me salgo de esos muros. ¿Qué sería el primer paso que tú harías en este caso? Volviendo al concepto de infancia, que me parece muy interesante y de por qué, como luego adultos jóvenes o adultos vamos buscando qué tipo, porque fíjate, te voy a poner un ejemplo de una conocida mía o una amiga mía, como no voy a decir el nombre, nadie la conoce, así que no hay ningún problema. Que me decía, su chico le había dado una paliza, le había dejado la cara marcada y etcétera, ¿no? Y entonces ella, pues, bueno, quería romper con esa relación, no sé si lo ha conseguido y tal, pero yo le preguntaba, vamos a ver, hazme una lista vamos a poner nombre a todas tus familiares, a ser posible del sistema, o sea, de la generación anterior, es decir, tu madre y las tías, y ponemos su nombre y hacemos una descripción de cómo fue el amor para esa tía. Si se llamaba Paula, pum. Se llamaba María, pum. Entonces hacemos el listado. Y entonces ella podía observar que se hacían listados sus tías y su madre también habían sido maltratadas. Entonces, ahí vuelvo a la idea de constelaciones, que es tan hermoso. Hay una idea que es, mamá, yo como tú, se dice en constelaciones, ¿no? Mamá, yo como tú buscaste un hombre que te daba palizas, yo voy a hacer lo mismo que tú.
por lealtad a ti, por amor a ti, voy a hacer lo mismo. Entonces, inconscientemente yo le explicaba a esta chica que hay una cuestión muy graciosa. Imagínate, mi amiga se pone un día, va a intentar buscar un hombre en su vida. Un nuevo hombre, va a intentar, le va a dar una nueva oportunidad al amor. Y entonces se va a presentar en una fiesta. Y en esa fiesta, imagínate que hay 15 chicos elegantes, bien vestidos, aparentemente económicamente resueltos, etcétera, etcétera. Pero su radar, el radar de su inconsciente, va a elegir de entre todos al maltratador. Y te aseguro que por las chaquetas, el peinado y la cartera, nada determina que ese chico sea maltratador. Pero ella tiene un radar, ella no, cualquier mujer que tenga ese patrón, tiene un radar y localiza de todos ellos el único maltratador. Inicia una relación que al principio puede ser bonita, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta y respondiendo a tu pregunta, lo que hay que sanar es el patrón amoroso que estoy encarnando, que puede ser una recreación de algo vivido en generaciones anteriores, puede ser una experiencia, como te decía, vivida en la infancia, en el que he visto a mis padres discutiendo todo el santo día y me busco un hombre con el que discutir, porque entonces lo que tiene que hacer cualquier hombre y cualquier mujer es ir a sanar cuál es la herida que está perpetuando, que puede estar dentro del patrón familiar, o puede ser una consecuencia de algo vivido desde los 0 años de edad, ¿no? La casuística, es decir, el número de casos o el número de posibilidades es amplio, porque el reversing, por ejemplo, nos enseña también cosas muy simpáticas con respecto a las parejas. Si, por ejemplo, un hijo no fue reconocido, o una hija, porque a lo mejor decía, uy, Dios mío, como yo le diga a mi familia que estoy de nuevo embarazada, bueno, me van a caer tortas por todos lados. Entonces, oculta la realidad de que viene un niño. Esa impronta también, el niño o la niña, esa impronta también condiciona. Entonces, lo que hay que mirar es qué patrón, dadas tus circunstancias, ha condicionado tu elección amorosa o está condicionando tu elección amorosa. Y una vez que hayas limpiado, sanado ese programa, puedes salir y ya de ese grupo de 15 chicos no elegirás al maltratador, en tanto en cuanto has sanado la herida de tu sistema familiar. Habría que analizar cada caso, habría que observar cada caso, y ese es el viaje que todos tenemos que hacer. Pero raro, o sea, para cualquier persona que haya tenido varias parejas, si observa todas sus parejas, las verá cortadas por un patrón parecido. Y eso no significa que sean malas personas. Es decir, la chica que no ha tenido padre busca hombres a lo mejor mucho mayores que ella, porque va buscando la relación de un padre. Recientemente veía a Blonde, ¿no? De una película maravillosa en la que recrean la vida de Marilyn Monroe. La están emitiendo me parece una película con Ana de Armas, una actriz extraordinaria. Entonces, si ves qué tipo de hombres elegía Marilyn, a lo mejor todos tienen un patrón, en tanto en cuanto a lo mejor ella tiene una herida que va intentando recomponer, como le falta una pieza y va buscando, sin demasiada suerte, según nos explica la película, la elección amorosa, ¿no? Y tiene un matiz en el que todos los hombres tenían un perfil, de hecho, la película los llama papi, o sea, como si fueran reflejos de ese padre que nunca tuvo o que nunca conoció. Interesantísimo. Y si uno llega a ese punto de conciencia de que se le está repitiendo el patrón en todas las personas que eligen, ¿cómo llegar a lo que disparó eso en mí? ¿Cómo encontrar la parte donde fue que comenzó todo esto? ¿Por qué estoy eligiendo a todos iguales y ninguno me resulta? Yo creo que en ese sentido las constelaciones familiares, y fíjate, hace
Hace un momento me venía el recuerdo de, por primera vez, hay una serie de televisión, creo que es turca, se llama Mi Otra Yo, en la que reflejan cómo funciona esta herramienta, ¿no? Hasta ahora ninguna televisión, ninguna serie de televisión se había planteado mostrar cómo era por dentro y cómo funciona, ¿no? Me parece un paso interesantísimo y de hecho yo tengo amigas consteladoras que me han dicho, la serie ha impulsado a mucha gente a vencer el miedo a constelar, ¿no? Entonces, que el constelar, para quien no sepa lo que es simplemente tomar conciencia del inconsciente de nuestro sistema familiar. Es decir, nuestra familia viene marcado por una serie de acontecimientos que ocurrieron hace varias generaciones y que así me condicionan, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en definitiva. Ir a ver, y las constelaciones, el reversing puede ayudar, pero bueno, habrá muchas terapias y muchos terapeutas que ayuden, ¿no? Pero a mí el concepto, cómo se muestra eso en constelaciones, me gusta y creo que a día de hoy hay grandísimos, ya se nos fue Bert Hellinger, el papá de las constelaciones, pero creo que a día de hoy cada día es más frecuente encontrar buenos consteladores que nos pueden ayudar a desatar ese nudo que no sabíamos que estaba ahí. Hemos de tener en cuenta que la mochila con la que cargamos es invisible. La llevamos a la espalda. Entonces, por más que giremos, tal, no la vamos a ver, al margen de que es invisible. Entonces, no estaría de más echarla al suelo, ¿no? Como cuando uno lleva una mochila pesada, ya sea como un montañero, y empezar a decir, mira, esto ya no me sirve, esto ya no me sirve, esto ya no me sirve. Volvérsela a poner y decir, uff, camino mucho más ligero y el trecho, el trayecto que estoy haciendo ya no parece ni el mismo. Pero eso, nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron la suerte de tener esa herramienta, que es algo de lo que tenemos que estar muy agradecidos. Es Bert Hellinger bueno, un grupo de psicólogos o psiquiatras quienes hacia el 1950 creo recordar, que materializan o encuentran esa herramienta que precisamente no iban buscando que ocurriera lo que finalmente ocurrió, según él mismo ha contado. Increíble. Jairo, Es por increíble. favor. Don Rafael, usted me mantiene pero asombrado. Muchas gracias por ese asombro. Me encanta estar asombrado porque estoy descubriendo cosas nuevas. Yo veo dentro de mi perspectiva que muchas de las frases que utilizan en las constelaciones familiares son las frases propias del Ho'oponopono. Y uno. Y dos, yo me impacto, ya, yo no tengo forma de combatir eso, sino que cuando busco en la internet acerca de las constelaciones familiares, hay una serie de grupos, de personas, de sitios que lo tratan de pseudociencia y que es falso, y atacan a Bert Hellinger. Pero yo veo con mis ojos, con mi experiencia, que sana, que pues que ayuda mucho, porque hay personas así, hombre. Bueno, O sea, porque estamos viviendo un proceso y un tránsito, es decir, ya. de la luz, no quiero tildar cuando iba a decir de la luz, de la oscuridad a la luz, no es una cuestión de que ellos no sepan y nosotros sí sabemos, no, esto es un debate y ponemos las cosas sobre la mesa. Habrá quien asista a una constelación familiar y siga siendo incrédulo. Todos tenemos derecho. Respecto a lo que comentabas, mira, no había caído en la cuestión de hablar de Ho'oponopono, pero también es una herramienta en el que se manifiestan las palabras como herramienta de sanación. Y cualquiera que haya probado el Ho'oponopono es una herramienta evidentemente efectiva. O sea, quizá a mí me cuesta más Ho'oponopono porque creo que hay que dedicarle mucho tiempo y se vuelve un poquitín monótona en el uso que yo le he dado, ¿no? Pero que es efectiva si uno le dedica el tiempo necesario, absolutamente efectiva, y hay cualquiera de las grandes damas del Ho'oponopono son
María José Cabanillas, la chica esta argentina a la que he tenido el placer de entrevistar también. Total, es una herramienta efectivísima y tal. No es mi favorita, pero es realmente eficaz. Y luego, con respecto a las frases, no diría yo que son las mismas, porque las frases que se dicen a lo mejor en constelaciones tienen que ver más con la relación entre los ancestros y las heridas producidas. Y digamos que las de Ho'oponopono son más concretas, pero en definitiva nos refuerzan y resaltan y subrayan el título de esta humilde potencia, que era que las palabras también sanan. El poder de las palabras es hermoso y debemos de cuidarlas y mimarlas cuando las utilizamos y también nos ayudan a tomar conciencia, ¿no? Así que este es un poquito el viaje que estamos transitando los seres humanos en este momento, que esperemos que sea un viaje largo y provechoso, yo creo que sí, y porque hay muchos corazones que necesitan ser sanados. Yo acuñé una vez una frase que quien la escuche espero que no le moleste, que es: necesitamos más consteladores que médicos. Un poco por lo que decías tú, Jairo, ¿no? El médico cura, y lo hace maravillosamente, el cuerpo físico, pero ¿quién se ocupa de nuestro cuerpo emocional? Y ahora Entonces, luego el método Silva para la mente. perfecto, y hay muchas herramientas, afortunadamente a día de hoy, que cada cual elija su favorita, ¿no? Pero lo que sí es que tenemos que regalarnos esa sanación. ¿Y usted qué opina del Reiki? Bueno, mi herramienta para entrar en el despertar de la conciencia fue el Reiki. El 47. Hace 10 años, hace 10 años me introduje en el Reiki y la verdad es que me parece una herramienta muy, ya te digo, fue por la que empecé. Luego han llegado herramientas a mi alcance que me gustan quizá más, pero también es por el proceso que uno está desarrollando. Habrá personas a las que el Reiki le esté siendo... me acuerdo, yo por entonces vivía en Madrid y la televisión autonómica, que se llama Telemadrid, mostraba, y creo que todavía debe estar en YouTube, en la noticia un poco asombrada de una entrevista de una presentadora en el que en un hospital de referencia en Madrid se estaban haciendo estudios doble ciego con cómo el Reiki beneficiaba a los enfermos, ¿no? Bueno, me parece que si no caemos en el miedo a esas herramientas que no se pueden explicar, porque yo creo que desde el principio a cualquier persona que tú le dijeras que en el nivel 2 de Reiki ya puedes sanar a distancia al futuro y al pasado, pues si no estaba muy iniciado en estos temas, le ibas a romper los esquemas, ¿no? Pero es que la realidad es mucho más de lo que nos han hecho creer en el pasado. Insisto, comparativamente con nuestros padres, pues ellos no han tenido estas herramientas tan a mano y entiendo que para muchos de ellos hubiera sido también muy, muy útiles, ¿no? Pero bueno, han tocado, son ahora y vamos a aprovecharlas. Excelente. Excelente, excelente. Usted, perdona, Dianita, linda. Estamos hablando de las palabras que curan, que sanan, ¿sí? Perdón, pero también pues yo lo estoy utilizando ahora, la respiración de Wim Hof, el hombre del hielo. ¿Lo ha probado usted, don Rafael? He probado cierto tipo de ejercicios respiratorios y me encantan. O sea, me parece una herramienta también poderosísima de liberación emocional. Como también en su día me llegó el EFT, que también me parecía súper curiosa, ¿no? Y cómo emergió
aquel Roger Callahan que la materializó en los años 80. Estamos abiertos a que aparezcan las herramientas que sean y que vayamos perfeccionándolas si es que producen al individuo y al ser humano una liberación emocional, ¿no? Un maestro mío de psicología, el doctor Hugo Ramírez, de análisis transaccional, decía que hay una palabra ambivalente que puede transformar lo negativo en positivo y lo positivo en negativo. Entonces decía que esa palabra es afortunadamente. ¿Estás mal? Afortunadamente, hay que decir la palabra, afortunadamente puedes ponerte bien. Obviamente, pues que buscando las ayudas. ¿Estás bien? Afortunadamente puedes estar mal, pero no lo digamos de esa forma. Afortunadamente estamos vivos, estamos luchando, tenemos a unos personajes como Rafael Jurado que nos está dando esta maravilla. Estoy fascinado. Muchas gracias, don Rafael. Gracias a ti. Y volvemos a coincidir entonces en el poder sanador de las palabras, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar unas que otras o no es lo mismo ordenarlas de una manera u otra. Entonces, bueno, que sepamos que las palabras están ahí para cuidarnos, para mimarnos. Fíjate, otro ejemplo tontorrón, ¿no? Que tantas veces también nos han recomendado. Ir a un espejo y decir, bueno, las palabras, una palabra como es el Ho'oponopono también, que dice te amo, ¿no? Al principio nos cuesta incluso recibirla, ¿no? De ir al espejo y si uno mismo se dice te amo, a lo mejor la mirada se desvía y tal, como que no te lo crees mucho. Pero insistiendo en esa acción de bendecirnos, de mimarnos, de cuidar nuestro lenguaje hacia nosotros mismos, yo creo que también podemos lograr grandes resultados en lo que podríamos llamar felicidad, ¿no? Que es, O sea, insisto, sí. lo único importante. Don Rafa, hace poquito me llegó una información, la estoy aplicando. Usted ha oído hablar del señor Emilio Coué. No. Bueno, de pronto, bueno, como usted debe tener relación, no, lo buscas en internet, es Sí, sí. un señor francés que era farmacéutico, pero le dio por estudiar hipnosis y él descubrió o creó, no sé cómo fue, una frase: de día en día, desde todo punto de vista, voy de mejor en mejor. Y a sus pacientes les hacía repetir 21 o 28 veces esa frase y dice que se mejoraban, pues salían. Y alguien con esta onda maravillosa que usted está representando aquí hoy en el programa, dijo, de día en día, desde todo punto de vista, voy de mejor en mejor. Me amo, me acepto y me apruebo. Armónica, profunda y completamente. Lo estoy practicando y estoy viendo que hay unos cambios muy bonitos. Sin Muchas duda, gracias. sin duda. Fíjate, el problema de todas estas herramientas es la convicción y las resistencias que nuestras heridas proponen para que no llevemos a cabo ejercicios tan sencillos como los que estamos planteando, porque hay una resistencia a creer que somos hermosos, que somos perfectos como somos, es decir, la autoexigencia que quizá nos inculcaron desde niños como herramienta de supervivencia, quizá equivocadamente, no lo sé, habría que analizar caso por caso, pero esa autoexigencia ha tenido un precio muy alto. Ha tenido un precio muy alto en muchos seres humanos. Entonces, creo que si tornamos y si utilizamos esos ejercicios como el que acabas de plantear, bienestar seguro que vamos a experimentar. Seguro. Definitivamente que sí. El estar juntos bajo una misma energía. El simple hecho de estar en un grupo donde la energía sea de amor, de cariño, de paciencia, ya tiene su propia atracción, ¿verdad? Es así como comenzó exactamente nuestros encuentros del miércoles. Ernie hace muchos años comenzó haciendo esto, poco a poco fue construyendo y poniendo
su servicio con todo este conocimiento como tú tienes, Rafael. Hoy en día, Ernie, que está acá presente, él nos propone seguir haciendo esto por medio de este programa, por medio de otros tipos de, digamos, cursos o reuniones, como por ejemplo, hay una recientemente que está comenzando y es hermosísimo la energía que se produce dentro de ellos, que se llama conversaciones espirituales. Simplemente nos juntamos a conversar de cosas espirituales y eso te abre a una atracción de querer saber más. Y es increíble el cambio que hace en las vidas de nosotros, en nuestro diario vivir. Definitivamente el poder hablarte, el poder amarte, el poder sentirte desde ti misma primero, en tus propias palabras decirte cuánto te amas, eso va a ir abriendo más y más y más y más el camino hacia otras personas. Y vas a ir sanando y vas a ir ayudando a sanar otras. ¿Es verdad o no? Totalmente. Fíjate, hablaba antes de C.S. Lewis y esa frase a la que me refería, que finalmente no menté, es una frase, al menos en la película, Tierras de Penumbra se detienen. Y entonces hay un momento en el que C.S. Lewis le pregunta a uno de sus alumnos por qué leo o algo por el estilo. Y dice, leo, amo la lectura, pero leo en definitiva para saber que no estoy solo. Esa compañía que muchas de las personas que se reúnen en ese grupo al que te referías antes, vengo para saber que no estoy solo, porque ese amparo que da ese discurso, esa conversación o ese coloquio que se genere, lo que me produce es un alivio profundo de saber que lo que me pasa a mí le ocurre, por ejemplo, a mucha más gente. Eso es, insisto, poderosísimo, ¿no? Y en eso también entiendo que están basados algunas dinámicas que se han utilizado como Alcohólicos Anónimos, es decir, tus problemas, mira que aquí, mira varias personas que están como tú y simplemente comprender eso ya me libera y me hace pensar que no soy yo el único que está viviendo esta situación cualquiera que sea, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Sé que son las 2 de la mañana en aquel lugar. Pero es que este tipo de conversaciones nos atraen tanto. Quiero saber si hay alguna otra pregunta en el panel, porque Rafael tiene que dormir un poquito antes de comenzar su día y porque tenemos la oportunidad de aprender a sanar con nuestras palabras. Hoy en día estamos muy cerca para culminar un año y comenzar otro. ¿Qué tal? Hoy lo inocentaron hoy el día 28 de los Santos Inocentes. Así mismo es, y me encanta hablar contigo, inocente Jairo. Gracias. Tenemos que comenzar un año nuevo sabiendo cómo poder sanarnos y sanar, ayudar a sanar a otros con nuestras palabras. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar? Por ejemplo, pongamos una situación, una familia disgustada en estos días de tantos gastos materiales y me sentí ofendida. Me ofendí porque me dijeron algo que no me gustó y no le quiero hablar a esa persona. ¿Cómo hago para sanar eso? Hay un chistecito en esto del crecimiento personal o de la espiritualidad que dice que si te sientes muy iluminado, que simplemente lo que tienes que ir es a reunirte con tu familia. Porque te van a mostrar pues un montón de enfados, de tal, te van a sacar de tus casillas, etcétera, etcétera. Podría ocurrir, ¿no? Entonces, estos ejercicios que ocurren, en general las personas tienen su familia del alma, por llamarlo de esa manera, que son sus amigos, las personas con las que eligen cada momento estar, y la familia real. La familia real, por llamarlo de alguna manera. La familia real, hay otra teoría que podríamos estar o no de acuerdo, la hemos elegido desde otro punto, quizás desde un ejercicio de conciencia,
previo a la encarnación, dicen que hemos pactado con esas personas reunirnos, porque cada uno va a hacer una función dentro de un sistema y va a aportarnos un aprendizaje. Eso no es comprobable científicamente, ¿cierto que no? Volvemos con lo mismo. Insisto que hay tantas cosas que no son comprobables científicamente y que incluso algunas que hayan sido comprobadas científicamente en el futuro se demostrará que los cálculos que se hicieron fueron equivocados, que yo no me agarraría a la cuestión de que si es científico es válido y si no es científico no lo es. ¿Por qué? Porque la ciencia puede tener sus pequeñas fisuras, por llamarlo de esa manera. Entonces, en ese caso, pues es un poco lo que decíamos antes. Yo una vez hice una constelación en la que saqué a todos los miembros de mi familia, ¿no? Y lo planteé hace unos años y era una fecha que se acercaba a la Navidad. Y yo dije, voy a regalarles a mi familia una constelación en la que ninguno va a estar presente, pero todos van a estar presentes. Entonces voy a sacar a todos los miembros de la familia y voy a plantear el conflicto que hay en mi familia, cualquiera que sea, ¿no? Y me pareció un regalo muy hermoso que al final supongo que el mayor beneficiado fui yo, ¿no? Pero eso de ver en estas fiestas navideñas que muchas veces se producen discusiones muy agrias, rencores que aparecen de pronto y que alguien había escondido bajo la alfombra, vuelvo a plantear de igual manera que con el amor que decíamos antes, ¿no? Tomar conciencia de cuáles son las heridas del sistema familiar. En España vivimos hace 80 años, si no calculo mal, una guerra que hemos titulado en España fratricida. Me imagino que en muchos lugares del mundo también, ¿no? Que es la Guerra Civil Española, ¿no? En el 1939, 36 al 39. Entonces, en ese conflicto bélico, ideológico también, había miembros de la familia en el que se actuaron en bandos contrarios, opuestos, ¿no? Algo ocurrido de esa manera puede que en generaciones posteriores se manifieste como un enfado entre dos hermanos que cada uno está alineado con uno de los bandos que se enfrentó en la contienda. Algo tan raro o tan absurdo, no, pero si eso es una cosa olvidada, pues puede estar materializándose en una discusión. Es solo un ejemplo. ¿Qué haría yo? Pues buscaría un constelador de confianza y sacaría, si hay un conflicto con mi hermano, con mi suegra o con lo que sea, e intentaría ir haciendo un trabajo de sanación para que eso no se materialice. Yo he visto recientemente, vuelvo a ver el caso de una amiga que tenía problemas con sus suegros y que sanando, la relación puedo decir que ha mejorado mucho o se ha sanado, ¿no? Hay un entendimiento que hace solamente 2 o 3 años no había. Entonces, creo que hay que liberar las heridas y creo que hay herramientas muy poderosas y muy hermosas. Algunas están basadas en las palabras y otras en las acciones. Pero creo que es el momento, de ser valientes, de mirar a cara el conflicto y de desmenuzarlo para que se disuelva como un terrón de azúcar en un vaso de agua o de leche. Definitivamente, definitivamente. Hay muchos casos, a mí se conocen por muchos. Voy a ponerte otro ejemplo. De niña, una tía viene y me dice, en cambio de decirme, ay, qué niña tan linda, me dice, ay, qué cosa tan fea. Y me lo creí y lo llevo por el resto de mi vida pensando de que no puedo ni verme al espejo porque soy fea. Mientras que alrededor mío todo el mundo me dice qué bella que eres y no,
no les creo a ninguno de ellos, le creí a mi tía. Nuevamente, ¿qué hago para sanar eso? ¿Uso las palabras? Hombre, hay muchas maneras de sanarlo. Lo primero, perdonarse a uno mismo, haber creído a la tía, ¿no? El ejercicio de perdón y saber, sobre todo, es muy poderoso, termino la frase que había iniciado, también saber desde dónde hablaba mi tía, porque cuando ella decía eso, muchas veces, ¿no? Hablamos del despertar de la conciencia y hablábamos de que anteriormente al despertar de la conciencia los autores pues nos planteaban situaciones que luego hemos visto en el despertar de la conciencia. Hay una película de un dramaturgo norteamericano que ahora mismo no voy a recordar, tendría que volver a revisarlo en mi memoria, pero la adaptación teatral se llamaba Prohibido Querer, que también se convirtió en una película. Entonces, ahí había tanto dolor por parte de la abuela, que había sufrido la pérdida, por ejemplo, de varios hijos. Fijaros, una cosa que, por ejemplo, a mí me parece súper interesante, que me ha enseñado en las constelaciones, es el amor interrumpido. Amor interrumpido es una frase, o sea, es un concepto que se utiliza a veces en constelaciones, que es cuando una generación no ha podido disfrutar del amor, porque a lo mejor ha habido una desgracia en esa familia. Imaginaros que son tiempos de guerra y cae una bomba y muere uno de los hijos. Esa mujer y ese hombre, que son los padres de ese niño muerto, ya no son capaces de amar al resto de sus hijos. Entonces ahí se produce una especie de fractura en el canal del amor, y esos hijos no reciben amor porque ese padre y esa madre no pueden estar presentes. Están como idos, ¿no? Entonces, ese dolor impide que el amor continúe y llegue. Imagínate esa mujer de la película no podía dar, era muy estricta con sus nietos, no les daba caramelos, teniendo una tienda de caramelos no les daba caramelos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender también a las personas, la empatía es súper importante, y saber que hay que liberar ese dolor allí donde se instalara, y como hemos dicho hay muchas herramientas, hay que liberar ese dolor, entender también a la persona que causó el dolor, perdonarla, y se puede hacer un camino. Pero sí es verdad, o sea, y mayoritariamente la sociedad tiene una asignatura con creer en uno mismo. O sea, caminamos por la calle, permitidme la expresión, acomplejados. ¿Por qué? Por ese dolor que experimentamos, que no hemos sabido resolver, porque como es un dolor invisible y se ha quedado almacenado en algunas, bueno, nos dicen que están almacenados en las células. Entonces, hay que hacer algún ejercicio de liberación para que ese dolor, y ahí, insisto, hay muchas herramientas, para que ese dolor se desprenda y se libere y yo pueda caminar sin ese dolor por la vida. Y claro, la vida sin ese dolor va a ser completamente diferente. O sea, es que voy a poder mirar al cielo, voy a poder... Fíjate, en constelaciones muchas veces se ve que cuando un matrimonio, una pareja ha perdido un hijo, están mirando al suelo, ¿no? Están mirando al suelo. O sea, el constelador muchas veces ve que hay un duelo no realizado o un dolor no liberado en el sistema, porque uno de los miembros, imagínate el padre, pues está mirando al suelo, y es porque tiene una pena tan grande, camina con una pena tan grande por esa pérdida, que le resulta imposible vivir. Se dice en estos casos, sobrevive, camina y tal. Entonces, si miramos una sociedad cualquiera o la humanidad, yo creo
que la gran oportunidad es la de liberar a todas esas personas y que hagan el ejercicio, porque es un ejercicio que ha de hacer cada uno de liberación, y creo que cambiaría muchas cosas, o quiero pensar que cambiaría muchas cosas a muchos niveles. Incluso desde lo económico, ¿no? Fíjate, vuelvo a las constelaciones porque es una herramienta muy interesante, ¿no? Yo puedo, si tengo una lealtad hacia mi padre al que le engañaron en la economía, dejar que me engañen por lealtad a mi padre. Papá, como a ti te engañaron en los negocios, yo me voy a dejar engañar. Entonces, cuando liberemos todos esos pequeños o grandes dolores que tiene la humanidad individual, cada uno de los individuos que forman la humanidad, es que todo va a fluir de una forma mucho más hermosa y generosa. Es que incluso la economía será más fácil para todos. Es llegar a la raíz, verdaderamente, verdaderamente. ¿Existe alguna pregunta? A la una pregunta a las 2. Voy a decir gracias, Rafael. Gracias por tu tiempo, gracias por la charla. Súper interesante, súper sanadora, amorosa, llena de este conocimiento, sabiendo que existen muchas herramientas para sanar. No podemos decir que no. Tenemos que hacernos consciente que ya es hora de este despertar. Sonó la alarma y tenemos que levantarnos y salir a jugar, a ser felices, a vivir la felicidad, a sentir, a estar en ese estado de felicidad. Nada más que decirte gracias. Encuentros del miércoles en New York. Te agradeces por tu presencia. Y antes de cerrar este programa, quiero decir a uno de nuestros amigos invitados, colaborador de nuestro programa, Efraín. Él está por cumplir sus años y él sí necesita muchas palabras sanadoras como todos nosotros. Decirte que te amamos, que eres un ser súper especial, de que eres una persona con tantas capacidades. Eres un diseñador gráfico excelente. Todo esto que ves acá detrás de nosotros es creado por él. Tiene un don especial de crear con lo mínimo. Gracias, querido, y feliz cumpleaños. Y a todos ustedes, Felicidades. un brindis Felicidades. por este nuevo año que vamos a comenzar, un brindis por este año y agradecer. Gracias, Merita. Agradecer todo lo que hemos tenido, agradecer a cada uno de nuestros invitados. Gracias, Rafael, gracias, Ernie, gracias a todos ustedes por estar aquí. Salud, salud y salud. Mucho amor y sobre todo mucha paz. Salud, allá llegó Vivian con la olla. Y sí, un verdadero broche de oro. oro. Gracias por estos encuentros espirituales que nos llegan al alma y despidamos este año, ¿verdad? Con muchísimo amor. Gracias, Adriana, gracias, Ernie, gracias, Rafael, Merita, que siempre está, Jairo. Gracias a todos. Me siento feliz por haber participado en este año. Gracias. Un broche de oro, un verdadero broche de oro. Están todos invitados a abrir micrófonos, rompamos este silencio, hagamos... Rafael, muchas gracias, señor, muchas gracias. Gracias a todos, ha sido un privilegio. Efraín, feliz poder de tuyo. Aquí te dejan un mensajito. Muchas gracias, Airo, muchas gracias, Adriana, muchas gracias a todos. De nada, happy birthday. Así que muchas gracias, son $5. Como Jairo, todo produce dinero. Una broma, Dianita. Pero venga, si ahí vamos, 25 y 25. Sí, claro. Bueno, pues. Gracias a todos, Dios los bendiga y los esperamos a todos ustedes.
siempre desde nuestro corazón. El próximo miércoles estaremos presentes aquí a las 7 p.m. hora de New York. Gracias a todos, Rafael. Bendiciones desde nuestro programa y con mucho, mucho amor te acogemos. Eres parte de nosotros ahora. Esperamos verte en un futuro programa. Gracias, gracias, gracias y feliz año nuevo a todos. Gracias. Gracias.